Bienvenidos a la clase de problema número 3. Hoy el tema que vamos a ver es así. En esta diapositiva les dejamos planteados cuáles son los objetivos principales de esta clase. Dentro de los temas que vamos a tratar hoy está el cálculo de pH de ácidos y bases. Para la resolución de cualquier problema de equilibrio y en particular los problemas de equilibrio, vamos ahora a ver el cálculo de pH para ácidos y bases fuertes. Primero vamos a plantear las ecuaciones químicas involucradas. Para ello vamos a plantear la ecuación de disociación del ácido, que como es un ácido fuerte lo vamos a plantear con simple flecha, y la ecuación para el agua. Luego vamos a plantear el balance de carga y el balance de masa, y por último la constante de autoprotólisis del agua. Como pueden observar en el balance de masa, la concentración analítica es igual a la concentración de la fracción disociada, dado que como es un ácido fuerte, la especie ácida no va a existir en solución. Lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar en el balance de carga con el balance de masa. Por lo tanto, vamos a reemplazar fracción disociada por concentración analítica. Una vez que hacemos esto, nos queda esta expresión. Lo que vemos acá es que tenemos la concentración de protones va a ser igual a la concentración analítica, que va a representar el aporte de protones del ácido fuerte, más la concentración de oxidrilos, que lo que representa es el aporte de protones que provienen del agua. Bien, en la diapositiva anterior vimos que llegamos a esta expresión, pero veamos ahora lo siguiente. ¿Qué pasa si la concentración de mi ácido es mayor a 10 a la menos 6 molar? En ese caso, en esta expresión lo que podemos hacer es despreciar este aporte de oxidrilos provenientes del agua. ¿Sí? Al despreciar el aporte de oxidrilos vamos a tener que la concentración de protones es igual a la concentración analítica, y finalmente, sabiendo la concentración analítica, tenemos la concentración de protones, podemos calcular el pH. Sin embargo, ¿qué pasa en el caso de que la concentración analítica del ácido, más allá que sea un ácido fuerte, es menor a 10 a la menos 6 molar? En ese caso, no puedo despreciar este aporte de agua. Entonces, lo que podemos hacer es, utilizando la fórmula de la ecuación de autoprotólisis del agua, y sabiendo entonces que oxidrilos va a ser la K-water dividido la concentración de protones, vamos a reemplazar aquí y despejando concentración de protones, llegaremos a esta expresión. Una vez que tenemos la concentración de protones, podemos calcular el pH. Bueno, veamos lo anterior con un ejemplo. Calculemos el pH de una solución de ácido nítrico. En principio haremos lo mismo que dijimos antes. Vamos a plantear las ecuaciones, vamos a plantear el balance de carga y el balance de masa. Una vez que tenemos estos dos, lo que vamos a hacer es, con el balance de masa, reemplazar en el balance de carga y vamos a llegar a esta expresión. Una vez que tenemos esta expresión, vamos a tomar dos ejemplos. ¿Qué pasa si la concentración del ácido nítrico es 0,01 molar? Bien, en este caso, como es 0,01 molar, podemos considerar que la concentración de oxidrilos que va a venir del agua, que va a ir alrededor de 10 a la menos 7 molar, sabemos que es muy pequeño respecto de 0,01, entonces lo podemos despreciar. Una vez que despreciamos la concentración de oxidrilos, podemos decir entonces que el aporte de protones de agua del ácido fuerte va a ser igual a la concentración de protones, y finalmente podemos calcular el pH. Pero ¿qué pasa en este caso si la concentración del ácido es 10 a la menos 8 molar? En ese caso, lo que no podemos hacer es despreciar el aporte de oxidrilos. Bien, entonces como vimos antes, despejamos concentración de oxidrilos de la KW, y esto vamos a reemplazarlo en concentración de protones. Vamos a despejar la concentración de protones y llegamos a esta expresión que nos permite calcular el pH. Fíjense que el pH, hay una gran diferencia dependiendo de la concentración, pero siempre el pH es ácido. Entonces, ¿qué sucede si no tengo en cuenta el aporte del agua en el cálculo de pH cuando el ácido se encuentra muy diluido? Supongamos que tenemos el caso que planteamos antes, donde la concentración del ácido es 10 a la menos 8 molar. En ese caso planteamos la ecuación y despreciamos, no nos damos cuenta, despreciamos la concentración de oxidrilos. Cuando resolvamos, vamos a ver que la concentración de protones nos queda igual a 10 a la menos 8 molar, y una vez que terminemos de calcular el pH nos dará 8.
¿Está bien esto? No, bajo ningún punto de vista. Es ilógico. Nunca una solución de un ácido fuerte en agua me puede dar un pH básico. Entonces, es importante que tengamos criterio, ya que la química analítica no es solamente matemática. Una vez que yo tengo este resultado, tengo que darme cuenta que en algún lugar me equivoqué. Bien, veamos entonces el cálculo de pH para ácidos y bases débiles. Como venimos diciendo hasta ahora, lo primero que hay que hacer es plantear las ecuaciones químicas de disociación del ácido débil y la autoprotólisis del agua. Vean que en este caso, como se trata de un ácido débil, tenemos planteado doble flecha en la ecuación. Luego lo que vamos a hacer es plantear el balance de carga y por último el balance de masa. En este caso el balance de masa, dado que las dos especies existen en el equilibrio, la suma de las dos especies es igual a la concentración analítica. Luego lo que vamos a plantear es la constante ácida y la constante de autoprotólisis del agua. Este ejercicio, así como lo otro hemos planteado, tiene 4 incógnitas y 4 ecuaciones. Entonces podríamos resolverlo obteniendo una ecuación cúbica. Sin embargo, si consideramos que vamos a trabajar con ácidos débiles con concentraciones mayores a 10 a la menos 3 molar y o con ácidos débiles que tienen constantes ácidas mayores a 10 a la menos 4 molar, podemos considerar en ese caso que el aporte de agua, del aporte de protones del agua es despreciable. Bien, entonces volvamos a plantear el mismo ejercicio. Lo que vamos a hacer como siempre es, primero, plantear las ecuaciones químicas de disociación del ácido y la autoprotólisis del agua. Luego vamos a escribir el balance de carga y el balance de masa. Y planteamos la constante de acidez y la constante de autoprotólisis del agua. Una vez hecho esto, teniendo en cuenta las consideraciones que planteamos en la diapositiva anterior, lo que vamos a hacer es despreciar el aporte de oxidrilos del agua. Con esto vamos a reemplazar ahora en la constante ácida con el balance de carga y con el balance de masa. Una vez que hacemos esto vamos a llegar a esta expresión donde la constante de acidez es igual a la concentración de protones al cuadrado dividido la concentración analítica menos la concentración de protones. Reordenando vamos a obtener esta ecuación de segundo grado que, como ustedes saben, se resuelve utilizando una cuadrática. Este valor de protones nos permitirá calcular el pH y vamos a decir que, dadas las condiciones en las que estamos trabajando, este valor es el valor exacto de pH. ¿Por qué vamos a decir que es el valor exacto de pH? Porque coincide con el valor que obtendríamos utilizando la ecuación cúbica que nombrábamos antes. Bien, entonces lo importante, que para el cálculo de pH y ácidos y bases débiles, en las condiciones que dijimos antes, que es concentraciones analíticas mayores a las 10 a la menos 3 molar y o constantes ácidas mayores a 10 a la menos 4 molar, vamos a poder calcular la concentración de protones utilizando la fórmula de cálculo de valor exacto de pH. A los fines prácticos para la resolución de problemas de cálculo de pH utilizaremos siempre esta fórmula, despreciando el aporte del agua. Existe otra expresión para el cálculo de pH, una expresión aproximada para la obtención del valor aproximado de pH que surge de despreciar tanto el aporte de oxidrilos provenientes de la disociación del agua, así como también el aporte de la especie disociada en el cálculo. Entonces, nosotros planteamos el ejercicio como lo veníamos haciendo hasta ahora. Vamos a plantear las ecuaciones, vamos a plantear los balances de carga y de masa y vamos a plantear las constantes de equilibrio. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es despreciar el aporte de oxidrilos del agua, como lo veníamos haciendo hasta ahora, y por otro lado vamos a despreciar el aporte de la fracción disociada. Una vez que hacemos esto, lo que vamos a hacer es reemplazar con estos dos en la ecuación de la constante ácida. Llegamos de esta manera a una expresión reducida donde la constante de acidez va a ser igual a la concentración de protones al cuadrado dividido la concentración analítica, que despejando la concentración de protones nos da que es la raíz de la constante ácida por la concentración analítica. Esta fórmula de valor aproximado de pH
la vamos a utilizar siempre para el cálculo de pH en curvas de titulación ácido-base. Resolvamos ahora entonces un ejemplo. Para ello vamos a calcular el pH de una solución de ácido acético 0,05 molar, con una constante ácida de 1,8 por 10 a la menos 5. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, como dijimos hasta ahora, es plantear las ecuaciones involucradas. Recuerden la doble flecha en el ácido acético porque se trata de un ácido débil. Una vez escritas las ecuaciones, tenemos que escribir el balance de carga y el balance de masa. Como es un ácido débil, las dos especies van a existir en solución, por lo tanto la suma de la fracción disociada más la fracción sin disociar debe ser igual a la concentración analítica. Luego lo que vamos a plantear son las dos constantes de equilibrio, tanto la constante ácida como la KW. Una vez que hicimos esto, como en nuestro caso se cumple una de las dos condiciones, que es que la concentración de nuestro ácido es mayor a 10 a la menos 3 molar, lo que vamos a hacer es despreciar el aporte de oxidrilos del agua. Una vez hecho esto, vamos a proceder como veníamos hasta ahora, vamos a reemplazar en la constante de acidez con el balance de carga y el balance de masa. Entonces vamos a llegar a esta expresión, donde la constante ácida va a ser igual a la concentración de protones al cuadrado dividido la concentración analítica menos la concentración de protones. Tenemos una sola incógnita, vamos a despejar y sabemos que esto se resuelve aplicando una cuadrática. De esta manera vamos a obtener el valor de la concentración de protones y por lo tanto vamos a poder calcular el pH. Veamos entonces ahora el cálculo de pH para sales de ácidos y bases débiles. Entonces lo primero que vamos a hacer es plantear las ecuaciones. Como es una sal de sodio, en este caso vamos a plantear que la disociación es completa. Recuerden que la mayoría de las sales de sodio son solubles en agua, por lo tanto nos vamos a tener sodio más la base débil. Esta base débil en agua lo que va a hacer es tomar un protón para darnos el ácido débil y liberar al medio oxidrilos. Vamos a plantear también, como siempre, la ecuación del agua. Y una vez que tenemos todas las ecuaciones planteadas, lo que vamos a hacer es plantear los balances de masa y de carga. En el balance de masa sabemos que la fracción disociada más la fracción sin disociar van a ser igual a la concentración analítica. Por otro lado, vamos a tener que la concentración de sodio es igual a la concentración analítica y como vemos, la sal de sodio no aparece en el balance de masa, ya que una vez que se encuentra en agua se disocia completamente, entonces esta especie no existe en solución. Lo que vamos a hacer después es plantear el balance de carga, que nos va a quedar entonces que protones más la concentración de sodio es igual a la concentración de la base débil más la concentración de oxidrilos. Una vez planteados los balances, lo que vamos a plantear son las constantes. La constante del agua, como planteamos siempre, y en este caso, como tenemos la hidrólisis de la base débil, vamos a plantear una constante de basicidad. Una vez que hacemos esto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que vamos a reemplazar con el balance de masa en el balance de carga, tanto despejando la concentración de la base débil y la concentración de sodio vamos a escribir directamente en la concentración analítica. Por otro lado, como se trata de la hidrólisis de una base débil que va a liberar oxidrilos al medio, lo que vamos a considerar es que los protones que va a aportar el agua van a ser despreciables. Una vez hecho esto, vamos a llegar a esta expresión. Una vez que tenemos esta expresión, como podemos ver, la concentración analítica se encuentra a ambos lados de la ecuación, entonces la podemos tachar y finalmente llegamos a la conclusión que la fracción sin disociar va a ser igual a la concentración de oxidrilos. Entonces ahora contamos con estas dos ecuaciones. Por un lado sabemos que el balance de masa va a ser la fracción disociada más la sin disociar, igual a la concentración analítica, y por otro lado sabemos que la concentración de la fracción sin disociar será igual a la concentración de oxidrilos. Con estas dos vamos a reemplazar la constante de basicidad y vamos a obtener la misma expresión que obteníamos antes cuando hicimos el cálculo para ácidos y bases débiles, donde la constante básica va a ser igual a oxidrilos al cuadrado dividido la concentración analítica menos oxidrilos. Despejando, obtenemos la ecuación de segundo orden que se resuelve utilizando la cuadrática. Como verán, siempre llegamos a la misma expresión.
Una vez que calculamos la concentración de oxidrilos, lo que vamos a hacer es calcular el pOH como el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, y luego, sabiendo que el pH más el pOH es igual a 14, despejaremos el valor de pH. Bien, veamos ahora entonces un ejemplo. Vamos a calcular el pH de una solución de acetato de sodio cuya concentración es 6,505% peso en volumen, constante ácida igual a 1,8 por 10 a la menos 5, y el peso molecular del acetato de sodio es 82,0343 gramos por mol. Como vamos a hacer siempre, vamos a plantear primero las ecuaciones. Entonces tenemos la disociación completa de la sal y la hidrólisis del acetato en agua para darnos el ácido acético y liberar oxidrilos al medio, y la ecuación de equilibrio del agua. Después vamos a plantear los balances de masa. Entonces, balance de masa va a ser acetato más ácido acético igual a la concentración analítica, y el balance de masa para el sodio va a ser igual su concentración a la concentración analítica, y el balance de carga va a ser protones más sodio igual a acetato más oxidrilo. Como pueden ver acá, la concentración de nuestro ácido inicial está expresado en peso-volumen. No puedo utilizar ese valor directamente como concentración analítica porque recuerden que para el cálculo de pH necesito tener las concentraciones expresadas en molaridad. Bien, entonces, como decíamos recién, como se utilizan concentraciones molares para cálculo de pH, lo primero que debo hacer es cambiar la unidad de concentración. Entonces, nosotros teníamos 6,505% peso-volumen. ¿Qué significa eso? Que cada 100 mililitros tengo 6,505 gramos. Por lo tanto, en un litro o 1000 mililitros tendré X cantidad de gramos. Una vez que tengo la cantidad de gramos que tengo de acetato de sodio por litro de solución, lo que voy a hacer es pasarlo a moles. Sabemos que un mol de acetato de sodio pesa 82,0343 gramos. Por lo tanto, los 65,05 gramos que yo tengo equivaldrán a 0,7930 moles. Esos moles estaban en un litro, por lo tanto podemos decir que la molaridad de la solución es 0,7930 y será igual a la concentración analítica. Lo otro que tengo que calcular es obtener la constante básica. Sabiendo que la KW es protones por oxidrilo, y esto es 10 a la menos 14, sabemos también que la KW es la constante ácida por la constante básica. Si tenemos como dato la constante de acidez en este caso, lo que vamos a hacer es despejar la constante de basicidad y podemos así calcularla. Eso nos dará un valor de 5,55 por 10 a la menos 10. Vamos a plantear entonces el balance de masa, sabiendo ahora cuál es la concentración analítica, tanto para el acetato y el ácido acético como para el sodio. Y vamos a plantear el balance de carga, donde vamos a hacer las consideraciones que dijimos antes. Vamos a despreciar por un lado el aporte de protones del agua, ya que vamos a estar liberando oxidrilos en medio, y como este valor que corresponde a la concentración analítica está a ambos lados de la ecuación, lo podemos despejar también. Entonces vamos a llegar a la expresión que la concentración del ácido acético es igual a la concentración de oxidrilos. Con estas dos expresiones, lo que obtenemos del balance de carga y la del balance de masa, como siempre, se reemplazan la KB y llegamos a esta expresión. Reemplazando entonces en la constante básica, vamos a tener una sola incógnita que son los oxidrilos. Vamos a despejar oxidrilos, vamos a llegar a la ecuación de segundo orden que resolvemos utilizando la cuadrática, y una vez obtenido el valor de concentración de oxidrilos, calculamos el pOH y por lo tanto, después sabiendo que 14 es igual al pH más el pOH, podremos despejar el valor de pH. Veamos ahora entonces cómo es el cálculo cuando tenemos ácidos y bases polipróticos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen más de un protón o un oxidrilo. Lo primero que vamos a hacer entonces, como siempre, es plantear las ecuaciones. En este caso vamos a poner como ejemplo un ácido diprótico. Luego que tenemos planteadas las ecuaciones, lo que vamos a hacer es plantear el balance de carga, donde vamos a ver que la concentración de protones va a ser igual a la fracción monoprótica más la fracción completamente disociada por 2.
¿Por qué por 2? Porque recuerden que en el balance de carga las especies van multiplicadas por un coeficiente que es igual al número de valor de su carga. Luego del balance de carga lo que vamos a plantear es el balance de masa. En este caso son 3 especies las que van a coexistir, por lo tanto la suma tanto del ácido como del ácido monoprótico más la fracción completamente disociada van a ser iguales a la concentración analítica. Una vez planteados los balances, vamos a plantear las constantes. Vamos a tener 2 constantes ácidas, ya que tenemos 2 equilibrios involucrados. Y finalmente la constante de equilibrio del agua. Bien, esto así planteado parece muy difícil de resolver. Sin embargo, si tenemos en cuenta algunas consideraciones, tal cual como lo hicimos para ácidos y bases monopróticos, podemos llegar a una versión de cálculo reducida, ¿sí? Para ello lo que vamos a hacer es despreciar el aporte del agua en el balance de carga y el aporte de la segunda disociación. En este caso lo vamos a tachar en el balance de carga y en el balance de masa. De esta manera, si tenemos y trabajamos sobre la constante ácida número 1 y reemplazamos con el balance de carga y con el balance de masa, lo que vamos a obtener es una expresión reducida igual a la que utilizábamos para el cálculo de un ácido débil monoprótico. Como ya vimos en reiteradas ocasiones, esto lo que nos va a dar es una ecuación de segundo orden y esta ecuación se resuelve utilizando una cuadrática. En este caso, esta fórmula nos va a dar un valor que coincide con la fórmula de cuarto orden que obtendríamos si no hiciéramos ningún desprecio y tuviéramos el cálculo de valor de pH. Por lo tanto, al valor de pH obtenido lo vamos a llamar valor exacto de pH. Bien, de igual manera que planteamos para los ácidos y bases monopróticos, se puede llegar a un valor de pH aproximado si despreciamos, además del valor de aporte de oxidrilos del agua, todas las fracciones disociadas. En ese caso, si planteamos las ecuaciones y planteamos los balances de carga y de masa y las constantes de equilibrio, si aquí lo que hacemos es despreciar en el balance de carga el aporte de oxidrilos y la fracción de la segunda disociación, como hicimos en el caso anterior, pero además despreciamos en el balance de masa también la fracción disociada del primer equilibrio, lo que vamos a hacer es reemplazando con esto en la constante ácida 1, tal cual lo hicimos en el paso anterior, es llegar a esta ecuación reducida. De esta ecuación reducida sacamos que la concentración de protones es igual a la raíz de la constante 1 por la concentración analítica y a este valor lo vamos a llamar valor aproximado de pH. Esta fórmula es la que vamos a usar para los cálculos cuando construyamos las curvas de titulación ácido-base. Bien, entonces, veamos cómo funciona entonces para el cálculo de pH de ácidos y bases polipróticos. Usemos como ejemplo el pH de una solución de ácido málico 0,01 molar. Nos da los valores de las dos constantes ácidas, entonces lo primero que vamos a tener que hacer, y esto suena repetitivo, pero es lo que tienen que hacer ustedes de manera sistemática para resolver todos los ejercicios, es planteamos las ecuaciones. Vamos a plantear las dos ecuaciones de disociación del ácido málico y la ecuación de disociación del agua. Algo que les quiero recalcar es que, bueno, muchas veces van a aparecer compuestos químicos orgánicos. No es necesario que ustedes conozcan la estructura química del ácido málico, pero, como ven en el ejemplo, lo que podemos hacer es, sabiendo que es un ácido diprótico, tenemos dos valores de constantes ácidas, podemos resumirlo como el Ma, ¿sí? Esto lo pueden hacer con cualquier tipo de sustancia. Bien, sigamos. Entonces, una vez que tenemos planteadas las ecuaciones, lo que vamos a hacer es plantear el balance de carga. Como dijimos, tengan en cuenta y recuerden colocar el 2 delante del malato, ¿sí? Y el balance de masa, donde tengo que tener las 3 especies que sabemos que equivalen a la concentración analítica. Una vez que hicimos esto, tenemos que tener en cuenta de plantear las 3 ecuaciones de equilibrio, las constantes, la constante ácida 1, la constante ácida 2 y la KW. Bien, y como dijimos antes, lo que podemos hacer, como estamos liberando protones al medio y la concentración de nuestro ácido es 0,01 molar, vamos a poder despreciar siempre el aporte de oxidrilos del agua. Y por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que como la Ka1 es 10 veces mayor que la constante de equilibrio número 2,
podemos despreciar este segundo equilibrio y tratar este ácido diprótico como si fuera monoprótico. Entonces vamos a despreciar la concentración de malato tanto del balance de masa como del balance de carga. ¿Qué obtenemos entonces? Bueno, si buscamos la constante ácida número 1 y reemplazamos, como dijimos antes, con el balance de carga y con el balance de masa, vamos a llegar a esta expresión que reordenando nos da esta ecuación de segundo orden. Esta ecuación de segundo orden lo que vamos a hacer es resolverla utilizando la cuadrática y vamos a obtener de esta manera el valor de concentración de protones. Una vez que tenemos la concentración de protones, sabemos que el pH es el menos logaritmo de esa concentración, por lo tanto el pH es 2,77. Veamos ahora entonces el cálculo de pH de anfolitos. ¿Qué son los anfolitos? Son aquellas especies que tienen tanto la capacidad de tomar como de ceder un protón al medio, o sea que pueden darnos en agua una hidrólisis básica o una hidrólisis ácida. No confundamos el término anfolito con el término anfótero que estuvimos viendo en la clase de cationes. Veamos por ejemplo esta sal de sodio. Cuando este compuesto, como dijimos, todas las sales de sodio se disocian completamente en agua, nos va a dar esta especie más sodio. ¿Qué pasa con esta especie? Bueno, esta especie por un lado lo que todos pensaríamos es que en agua va a liberar el protón que le queda para darnos la fracción completamente disociada más hidrógeno. Sin embargo, también tiene otra posibilidad, que es que al reaccionar con el agua puede tomar un protón para liberar oxidrilos y darnos la especie completamente protonada. Entonces, ¿qué pH nos va a dar esto? ¿Ácido o básico? ¿Cómo se comporta esta especie? Bueno, en primera medida vamos a plantear la ecuación que nos falta, que es la ecuación del agua, y por último vamos a plantear los balances de carga y los balances de masa. Vamos a plantear todas las constantes involucradas y lo que vamos a ver es que en principio sin hacer cálculos uno puede definir si el pH final de la solución de esta especie va a ser ácida o básica teniendo en cuenta las constantes. ¿Qué quiere decir esto? Si la constante ácida es mayor que la constante básica, o sea que este equilibrio está favorecido respecto de este otro, el pH será ácido. Por el contrario, si la constante básica es mayor a la constante ácida, lo que vamos a ver es que el equilibrio que se encuentra favorecido es el segundo, por lo tanto el pH de la solución va a ser básico. Para poder hacer el cálculo exacto, lo que vamos a hacer ahora es despejar de la constante ácida número 2 la concentración de la fracción completamente disociada. Y de la constante básica número 2, lo que vamos a hacer es despejar la concentración del ácido. Fíjense que ambas ecuaciones nos queda todo en función de la misma especie, que es la que tiene un solo protón. Entonces, si reemplazamos en el balance de carga que planteamos concentración de sodio en realidad por concentración de sal y despejando del balance de masa reemplazamos la fracción del ácido monoprótico, llegamos a esta expresión. En esta expresión lo que podemos considerar es que como concentración de la sal la tenemos a ambos lados de la ecuación, lo vamos a tachar. Así como también lo que vamos a hacer es, vemos que acá tenemos dos veces la concentración de la fracción disociada y acá tenemos menos una vez la concentración de la fracción disociada, entonces lo vamos a tachar aquí y vamos a tachar este coeficiente de 2. Reordenando la ecuación, lo que ven es que llegamos a la expresión de que la concentración de protones más la concentración de la forma ácida va a ser igual a la fracción completamente disociada más oxidrilos. Despejando de las constantes concentración de ácido y fracción disociada para reemplazar en el balance de carga. Bueno, planteamos lo mismo que hicimos antes. Habíamos dicho que si despejamos en ambas constantes la fracción completamente la fracción del ácido, podemos reemplazar con una sola incógnita en esta expresión que obtuvimos antes. Bien, despejamos ahora la concentración de oxidrilos de la constante de autoprotólisis del agua para reemplazar el balance de carga y entonces todo nos queda en función de protones y del ácido monoprótico. Lo que podemos hacer ahora es, considerando que la K ácida 1 es Kw sobre Kb2,
reemplazamos en esta misma ecuación y despejamos la concentración de protones. Lo que podemos hacer también es, sabiendo que hay una aproximación razonable aplicada a la mayoría de los casos, es que la extensión de la ionización ácida y la básica son lo suficientemente pequeñas como para considerar que la concentración tanto del ácido como de la fracción completamente disociada son menores al 10% de la fracción monoprótica, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, en el balance de masa, directamente despreciar estas dos especies y llegamos a una simplificación donde decimos que la concentración de la especie monoprótica es igual a la concentración de la sal. Reemplazando en la ecuación que habíamos obtenido antes, podemos llegar a esta expresión que es la que nos sirve para el cálculo del valor aproximado de pH de un anfolito. Sin embargo, mis pequeños, a no desesperar. Como el objetivo nuestro es que ustedes traten de razonar las ecuaciones y no memoricen ecuaciones que después la memoria muchas veces falla y cometen errores, lo que nosotros vamos a considerar es que cuando se cumpla que la concentración de sal es mayor a la K ácida 1 y K ácida por 2 por concentración de la sal es mayor a la KW, toda esa expresión con toda esa deducción se reduce a lo siguiente, que la concentración de protones va a ser la raíz de la constante ácida 1 por la constante ácida 2. Y si aplicamos logaritmo a ambos lados, podemos decir que el pH va a ser un medio de la suma de sus pKs. Para la mayoría de los ejercicios que resolveremos, se utilizará esta fórmula para el cálculo de valor aproximado de pH de anfolitos. Recuerden, lo que nosotros tenemos que hacer es que se cumplan las dos condiciones que planteamos al inicio. No vale la pena que ustedes tarden un tiempo enorme tratando de deducir la fórmula completa cuando el objetivo que nosotros tenemos es que ustedes reconozcan que es un anfolito y que puedan calcular el pH. Bueno chicos, entonces llegamos al final, pero solo por ahora. A no desesperar, traten de entender por lo menos estos 5 fórmulas de cálculo de pH que vimos hasta ahora. Cualquier duda las vamos a estar resolviendo por campus y si no, con la reunión por Zoom que vamos a tener con cada uno de sus jefes como las tienen pactados. Les recomiendo que en la guía de problemas todo esto que explicamos en estas diapositivas está perfectamente detallado y siempre a continuación de la deducción teórica tienen un ejemplo resuelto. Traten de, con las diapositivas y con la guía de problemas, traten de resolver los problemas que tienen y si no, nos comunicamos a través de alguno de todos los medios que tenemos.